Pues muy buenas noches para todos y todas. Es un gusto para nosotros haber logrado el día de hoy generar este espacio tan importante pues para todas las personas que estamos aquí y por supuesto para todas las otras personas que se van a ir conectando a lo largo del tiempo. Este webinar, como ustedes bien saben, sobre el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 y la población afrocolombiana, es organizado por el Centro de Estudios en Igualdad, Movilidad Laboral y Social de la Universidad del Rosario y el Consejo Nacional de Planeación Sector Afrocolombiano. Yo soy Merlin Patricia Grueso Inestrosa, soy directora del Centro de Estudios en Igualdad, Movilidad Laboral y Social, profesora titular de la Escuela de Administración de la Universidad del Rosario, doctora en Psicología Social de la Universidad de Salamanca y psicóloga de la Pontificia Universidad Javeriana. Estoy, además de encantada de estar aquí, pues de ser la moderadora de este panel. Voy a hacer una pequeña introducción a nuestro centro de estudios. El Centro de Estudios en Igualdad, Movilidad Laboral y Social es una unidad encargada de producir nuevo conocimiento, generar procesos de divulgación y apropiación social del conocimiento y formar talento humano con el objetivo de contribuir a la disminución de la desigualdad y la desventaja en contextos organizacionales y sociales. Para eso utilizamos métodos interdisciplinarios que permiten transferir conocimiento con enfoque en cuatro líneas de investigación: oportunidades económicas, inclusión y trabajo decente, sostenibilidad e innovación social y políticas públicas para reducir las brechas regionales. En el cumplimiento de nuestra visión, pues hemos organizado este webinar, Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 y la población afrocolombiana. Este espacio tiene como fin analizar los retos y las oportunidades para el cumplimiento de los indicadores del Plan Nacional de Desarrollo para la población afrocolombiana. Para lograr lo anterior, contamos con un panel de lujo conformado por tres referentes en los temas relacionados. Son cuatro invitados, vamos a ver si logramos que eso no suene a Richard, con la población afrocolombiana. Quiero comenzar presentando, creo que Licenia se nos había desconectado, pero ya está aquí nuevamente. Creo que está. Vale. Entonces quiero comenzar presentando a Licenia Salazar Ibargüen. Licenia es investigadora de asuntos afrocolombianos, consultora en salud, magíster en gobierno, especialista en gestión de la salud, especialista en métodos y técnicas de investigación en ciencias sociales, optómetra de la Universidad de La Salle, es representante legal de la Mesa Nacional de Mujeres Negras Afrocolombianas, integrante del equipo de facilitadores Movimiento Social Afrocolombiano, agente pastoral afrocaleña, miembro correspondiente de la Academia de Historia del Chocó y es una invitada permanente como ponente en asuntos afro, en salud, mujeres y política. Muy bienvenida, Licenia, a este espacio el día de hoy. Muchísimas gracias y aquí estamos muy pendientes de acompañar este panel a todos y todas las compañeras. Gracias por la invitación. Muchas gracias, encantados. Está también aquí con nosotros Abraham Caraballo. Abraham es magíster en Economía de Políticas Públicas de la Universidad del Rosario y economista de la Universidad Católica de Colombia, con más de 5 años de experiencia en investigación económica y social, análisis de políticas públicas y asuntos étnico-raciales. Actualmente se desempeña como economista y coordinador del Centro de Estudios para la Justicia Racial de ILEX, Acción Jurídica, donde también lidera la línea de justicia de datos y representación. Muy bienvenido, Abraham. Gracias, Merlin. Muchísimas gracias. Desde ILEX estamos muy complacidos de estar en el espacio. Gracias. Y tenemos también a mi colega, además amigo, Gustavo Lugo. Gustavo es magíster en gestión de proyectos de inversión, especialista en cooperación internacional, economista, licenciado en educación, consejero nacional de planeación, sector afrocolombiano e investigador del Centro de Estudios en Igualdad, Movilidad Laboral y Social de la Universidad del Rosario. Sean ustedes de verdad muy bienvenidos. Estamos muy complacidos y yo particularmente de que nos acompañen el día de hoy. Y sé que este panel va a ser una conversación muy interesante acerca de los retos y de los desafíos que tiene pues el Plan Nacional de Desarrollo para la población afrocolombiana. Entonces,
Vamos a analizar esos avances y retos que tiene el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, donde hay indicadores 157 para ser más exacto, que siguen en proceso. Vamos a discutir entonces las barreras institucionales y las brechas territoriales que persisten y también vamos a explorar cómo la participación activa, la inversión estratégica y el fortalecimiento del liderazgo afro son cruciales para lograr una igualdad efectiva. Al finalizar este panel, vamos a tener un espacio para generar quizás una o dos preguntas como mucho, pero les invito muy especialmente a seguir la conversación que vamos a tener con nuestros invitados. Y vamos a comenzar con la temática número 1 sobre avances y retos en los indicadores. Y quiero hacer un contexto y básicamente el contexto es que en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 se concertaron 157 indicadores específicos con la población afrocolombiana, pero la mayoría de estos indicadores están aún en proceso y solo unos pocos han sido completados. Y quisiera comenzar entonces con Licenia con la primera pregunta y es de qué manera la participación activa de las comunidades afrocolombianos pueden acelerar el cumplimiento y sobre todo la rendición de cuentas sobre estos indicadores con el fin de que se garantice que los resultados respondan realmente a las necesidades y aspiraciones de la población afro. Así que adelante, Licenia. Bueno, parto por decir que el tiempo no nos permite extendernos muchísimo en las respuestas y para dar respuesta a esta pregunta, lo primero, pienso que debe haber un mayor número de personas interesadas en hacerle seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo, porque notamos en la sociedad en sí misma que esto no le interesa sino a unos pocos. Entonces, dentro de las comunidades negras afrocolombianas, raizales y palenqueras, yo considero que los académicos, los activistas, nuestros mandatarios locales, departamentales, deberían interesarse más en el seguimiento de nuestros asuntos. Si bien es cierto, debe existir una articulación en el Plan Nacional de Desarrollo con los planes departamentales y los planes locales, yo siento que más que la formulación de los mismos, ahí se quedan y que hay un grupo mínimo de personas que le deben hacer seguimiento a los mismos y hasta ahí llegamos. Segundo, considero que la Universidad Tecnológica del Chocó, la Universidad del Pacífico, que son dos de las 32 universidades públicas que tenemos en Colombia y que son nuestras universidades que están en los territorios donde se concentra la mayor cantidad de población afro, estas universidades deberían asumir un papel muy importante donde ellos deberían hacer un seguimiento especial y presentar unos informes, si no semestralmente, por lo menos una vez al año. Y tercero, considero que el Espacio Nacional de Consulta Previa, que son las personas con las que se realizó la interlocución y la consulta previa para revisar el plan de desarrollo y para ellos analizarlos, estas mismas personas deberían periódicamente presentarnos a toda la sociedad cómo, desde su mirada, cómo va el plan de desarrollo nacional. Y junto al Espacio Nacional de Consulta Previa, para terminar, considero que la consultiva de alto nivel también debería asumir ese tema, pero no solamente entre unos pocos internamente, sino debería hacerse de una manera mucho más amplia. Muchas gracias, Licenia. Y justamente creo que esto nos introduce como al siguiente tema, y es la pregunta que le voy a hacer a Abraham, y es, ¿cuáles crees tú que justamente son esas barreras que han limitado o han impedido el avance en el cumplimiento de las acciones urgentes que se requieren para garantizar resultados efectivos? Sí, gracias, Merlin, por la pregunta. Pero antes me gustaría, digamos, un poco entrar en contexto y es,
Antes de comenzar mi intervención, mencionarles que ILEX, por supuesto, es una organización liderada por mujeres afrocolombianas provenientes de distintas regiones del país, con el propósito, por supuesto, de alcanzar la justicia racial, y en ese contexto hemos hecho seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo, en especial de los más de 100 indicadores técnicos eh, que tiene y que se ha concertado con cada una de las comunidades, en este caso las comunidades afrocolombianas, raciales y palenqueras. Y en ese sentido, digamos, al abordar, digamos, las barreras, digamos, que se enfrentan en este cuatrienio, yo podría mencionar varias. La primera es que, si bien de los más de 100 indicadores que tiene concertados, el avance promedio alcanza el 29,8%, esto lo sacamos con una información que nos suministró el Departamento Nacional de Planeación, y en el que hemos, digamos, sistematizado la información, y es que lo que refleja básicamente es que la mayoría de metas están en proceso y muy pocas se han completado, mientras que algunos sectores, digamos, como justicia, función pública, muestran eh, algún avance. Digamos, hay otras áreas críticas en el bienestar de las comunidades, en especial de los indicadores, en casos de salud, educación, agricultura, cultura incluso, y comercio, presentan niveles de ejecución preocupantemente bajos, en especial en el cumplimiento de los indicadores. Hay otro punto muy importante, y es que hay una barrera tal vez que yo creo que se identifican en los indicadores de gestión, que seguramente Gustavo los conoce, y son más de 92 indicadores de gestión. Y es esa débil coordinación interinstitucional, ¿no? La falta de priorización efectiva en las metas dirigidas a comunidades afro se evidencian en que solo 6 de los 92 indicadores de gestión pactados se han cumplido. Eso quiere decir que un 93% de los indicadores administrativos, digamos, mm, permanecen pendientes de cara a los últimos meses de gobierno. Y aquí entra un punto muy importante, y es que esa baja ejecución revela, pues, deudas sensibles, en especial en las acciones necesarias eh, que están dispuestos en esos 92 indicadores. Y en la práctica, Merlín, hay un punto muy importante, y es que la dispersión de responsabilidades entre múltiples sectores, entidades, sumada a los trámites, digamos, lentos, y limitaciones incluso de no asignación presupuestal, sino seguramente en ejecución presupuestal, han frenado también esa falta y también lo que, digamos, sumado a la falta de voluntad política para colocar las necesidades afro en el centro de la agenda gubernamental y del país. Es que yo creo que nos debería llamar mucho la atención que esos solo 6 de los 92 indicadores de gestión han sido cumplidos según el Departamento Nacional de Planeación. Y por último, y con esto termino para no extenderme, y es que un obstáculo, digamos, significativo, yo podría llamarlo, que radica en ese retraso o ausencia de herramientas normativas y programáticas clave para ejecutar lo acordado. Por ejemplo, la reglamentación de la Ley 70, una de las deudas, digamos, históricas, ¿no? Que si bien ha avanzado, aún persisten eh, temas complejos que se deben, digamos, materializar, y compromisos fundamentales como la expedición de actos administrativos para sanar el tema de titular tierras colectivas, la formulación de políticas públicas de comunidades con enfoque étnico, permanecen incumplidas dentro de esos 92 indicadores de gestión. Y yo creo que con eso termino, digamos. Hay que tomar acciones urgentes, y yo creo que Licenia había mencionado algo muy importante, y es que se debe hacer un mayor seguimiento del Plan Nacional de Desarrollo, en especial de los indicadores ya pactados con eh, las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Muchas gracias, Abraham. Y creo que justamente también has introducido la pregunta que le quiero hacer a Gustavo, justamente tiene que ver con esto que has mencionado alrededor de, digamos, de las dificultades de gestión. Entonces, la pregunta para Gustavo es, ¿cuáles han sido justamente esos principales obstáculos como ya de carácter institucional que pueden explicar entonces que esos indicadores específicos se encuentren en este estado en proceso? Y con la información que tienes, ¿qué acciones se están tomando para superarlos? Doctora Merlin, muchas gracias por la invitación y la organización de este evento, que creemos que es fundamental para entender que, a pesar que hemos avanzado en temas de normatividad y representación temática en políticas públicas y los planes de desarrollo
del país, los indicadores sociales de la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera siguen estando por debajo del promedio nacional. Y creo que una de las brechas es que las instituciones no han entendido ni comprendido la inclusión del enfoque diferencial y las acciones afirmativas. Creo que ahí todavía hay una deuda institucional de cómo, y lo decía Abraham y lo decía Licenia, de cómo incorporar estos enfoques para una atención real de la población afrocolombiana en sus territorios. Entonces, uno es la implementación del enfoque diferencial y acciones afirmativas al interior de la institucionalidad. Otra brecha que hay o obstáculo tiene que ver la coordinación interinstitucional. Creo que los ministerios deben de reforzar esa coordinación interinstitucional, especialmente en estos temas, ¿no? Y aquí vale decir que la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera, pues tiene unas características particulares y hay una concertación de indicadores, ¿no? Que esos indicadores buscan contribuir a disminuir esas brechas sociales, pero también son colombianos, ¿no? Eso también es muy importante, son colombianos y el plan de desarrollo debe de priorizarlos en ese sentido, pero debe verse reflejado en los informes que presenta cada institución de gobierno que está en el marco de la ley de una forma clara y concisa frente a cómo se está atendiendo a esta población. Lo otro que tiene que ver es con brechas históricas presupuestales, ¿no? Los últimos planes de desarrollo y este plan de desarrollo en el plan de inversión han incluido unos valores indicativos, por ejemplo, en este último plan, alrededor como de 29 billones de pesos, y las instituciones no han incorporado en sus proyectos de inversión estos recursos, ni tampoco han creado proyectos de inversión específicas para estas poblaciones que permitan que haya que en la ejecución presupuestal cuando las entidades reportan sobre la atención afrocolombiana, sea clara y concisa. Entonces creo que estas son una de las brechas o desafíos que tiene la institucionalidad para avanzar en la atención de la población negra afrocolombiana, raizal y palenquera. Muchas gracias, Gustavo, y muchas gracias a los tres por sus intervenciones. Al final haremos un breve resumen, digamos, de estos temas tan relevantes de cara al cumplimiento de los indicadores del Plan Nacional de Desarrollo. Y vamos a pasar entonces a la temática 2, que tiene que ver con la implementación territorial. Entonces, a manera de contexto, los municipios con mayor concentración de población afrocolombiana, como Buenaventura, Tumaco, Quibdó y Cartagena, presentan brechas persistentes en pobreza, desigualdad y acceso a servicios. Voy a cambiar un poco el orden de las preguntas, siguen siendo las mismas que ustedes ya tienen, pero voy a cambiar el orden en que las voy a hacer. Entonces voy a comenzar con Abraham. ¿Listo? Y ahora me gustaría que nos contaras entonces cuáles son las barreras que existen en el acceso a servicios básicos en ciudades como Quibdó y Cartagena y cómo esto afecta la calidad de vida de las poblaciones. Gracias, Gisela. Gracias, Merlin. Yo creo que digamos, estas dos ciudades, digamos, con alta población afrocolombiana como Quibdó y Cartagena persisten barreras profundas para el acceso a servicios básicos, que no solo refleja inequidades, sino un racismo estructural muy importante que sufren las comunidades y las personas en estas dos ciudades. En Quibdó, por ejemplo, la capital del departamento, con seguramente la mayoría de población afrodescendiente, la precariedad en la infraestructura básica, que ya está sobreestimada, digamos, en diferentes, tanto investigaciones, incluso las que hemos hecho desde la sección jurídica, es generalizada. La mayoría de los hogares carece, por supuesto, de un acceso continuo a agua potable, alcantarillado, seguramente que esto ya lo sabemos, incluso saneamiento adecuado. De hecho, ¿no? Se estima que la cobertura de acueducto y alcantarillado es extremadamente baja en la zona urbana e incluso aún peor en la zona
en la zona rural. De hecho, yo tenía por aquí la cifra de esto, y es que básicamente la energía, digamos, eh, Quibdó, por ejemplo, acueducto del 25%, alcantarillado 17,8%, gas, digamos, recolección de basura apenas llega al 70%. Y esto no es menor, ¿no? Digamos, el aspecto de que exista, digamos, una extremada baja cobertura de servicios básicos, como el que les acabo de mencionar, pues perpetúa desigualdades, y más en esta población afro en Quibdó. Y Cartagena, pues a pesar, digamos, de su, yo le llamaría riqueza histórica, no deja de ser también una ciudad bastante compleja eh, en términos de barrios periféricos. Hay estas comunidades afrodescendientes que enfrentan condiciones, digamos, de pobreza extrema, entre otros, ¿no? Ahí podríamos hacer varios ejemplos en diferentes barrios. Pero básicamente hay un punto clave, y es, por ejemplo, la falta de acceso a servicios básicos, como también pasa en Chocó, seguramente con menos persistencia. Pero acá también hay un punto clave, y son las viviendas inadecuadas y la contaminación ambiental que están alrededor de las bahías. Mm, y todo esto seguramente se entrelaza entre ese racismo estructural, el abandono estatal de los sectores urbanos, del sector rural, por supuesto, y la coexistencia también de otros factores que sin duda permean el desarrollo y la movilidad social de las personas que habitan esas dos ciudades. Entre estas barreras, digamos, entre las barreras específicas que dificultan el acceso a servicios básicos en Quito y Cartagena, se encuentra la insuficiencia de infraestructura física que les había mencionado. Por ejemplo, aquí 2 décadas, digamos, de desinversión han dejado, por supuesto, redes de acueducto y energías incompletas. Hay un llamado, por supuesto, amplio, y también lo mapeamos en el Latinoamérica en una de las investigaciones, y es el punto de la cobertura de Internet, por ejemplo, y todo lo que eso implica. Incluso la energía eléctrica incompleta, o sea, en mal estado. Y esto, por supuesto, hay un sinónimo, digamos, de barreras estructurales que seguramente han desconectado barrios enteros sobre el desarrollo de la movilidad social. En Cartagena, por ejemplo, hay asentamientos digamos, yo llamaría bastante afro. Suelen ser asentamientos informales en donde, digamos, las redes de agua y saneamiento no llegan o son precarias. Esto pasa al sur de la ciudad, y hay muchísimos ejemplos al respecto, y que también obedece también a la planificación urbana, ¿no? A la planificación urbana seguramente excluyente, racistas, que son, digamos, donde los barrios pobres, o a menudo habitados por población negra, no fueron incorporados plenamente en esa planeación, digamos, urbana, tanto en Quito como en Cartagena. Yo creo que hay otros puntos, no quisiera como abordarlos, pero hay limitaciones institucionales, barreras socioeconómicas, por supuesto, digamos, la informalidad en ambas ciudades es amplia, ¿no? Quibdó, por ejemplo, ha figurado por años como la ciudad con mayor incidencia de pobreza monetaria, con mayor porcentaje de personas en la informalidad. Pasa también en Cartagena, seguramente con menos prevalencia, pero igual pasa. Eh, y esto, por supuesto, se traduce digamos, en menor demanda, como ya lo había mencionado, sostener servicios de calidad, y por supuesto esa movilidad social que requiere tanto Quibdó como Cartagena. Muchas gracias, Abraham. Y creo que vamos estando un poco de acuerdo en algunas de las causas que justamente, o han ido planteando ustedes, algunas de las causas que justamente pueden explicar de alguna manera esas brechas que existen en los municipios y en los territorios que son claramente, digamos, con una población afrocolombiana más significativa. Y voy a hacer entonces la pregunta a Gustavo. Gustavo, para continuar justamente con esta conversación, ubiquémonos en Buenaventura y Tumaco. Y me gustaría que nos contaras entonces cuáles son esas causas estructurales que pueden explicar las brechas de pobreza y desigualdad en estos municipios. Siguiendo en la línea de Abraham, una de las barreras es el déficit en acceso a servicios básicos. En mi intervención anterior mencionaba que hay unos desafíos de la atención de la población afrocolombiana por el hecho de tener unas causas históricas
de atraso en su desarrollo, pero también la población afrocolombiana somos colombianos. Entonces, hay una característica particular, y Abraham lo decía en el análisis entre Cartagena. Uno puede decir que hay dos Cartagena, Quibdó, ¿sí? Tumaco y Buenaventura. Hay un déficit en acceso a servicios básicos, ¿no? Que son condiciones necesarias que los territorios o las poblaciones requieren para avanzar en su desarrollo. Entonces creo que ahí es un tema en la que coinciden estos departamentos y en las cuales se necesitan acciones concretas del nivel nacional, pero también del nivel departamental y municipal. Yo creo que eso es uno. Dos, hay algo que pues no lo podemos tapar con la mano, y tiene que ver con la ejecución adecuada de los recursos públicos en estos municipios. Creo que eso también es un desafío importante que tenemos que reconocerlo. ¿Sí? Se necesita una mayor transparencia, se necesita procesos de contratación más ágiles, disruptivos, innovadores. Creo que el país se ha quedado rezagado en los temas de la contratación pública. Entonces son procesos que se vuelven muy burocráticos, y al final la ejecución de muchas obras se quedan en el camino. Dos, tiene que ver con la debilidad institucional. Creo que hay una debilidad institucional en lo que es lo público en los territorios. Ese es otro desafío que tienen estos municipios, y bueno, yo creo que la historia lo ha mostrado, ¿no? Destitución de alcaldes, elecciones fuera del calendario electoral. Entonces creo que hay que fortalecer la institucionalidad, y esto pues va a contribuir a mejorar esas condiciones de estos municipios. Y un tercer elemento, profesora Merlin, tiene que ver con economías locales dependientes de actividades informales. En nuestros territorios tenemos un desafío, y es cómo generamos desarrollo empresarial, ¿no? Desarrollo empresarial sostenible, ¿sí? Amigable y responsable, y que obedezca a las características particulares de nuestro territorio. Pero ese desarrollo empresarial va a estar concatenado con el desarrollo de servicios básicos para que el desarrollo empresarial se pueda dar. Entonces, hay una relación, ¿no? Queremos que haya inversión, pero necesitamos que haya buen acceso de servicios básicos, internet, energía, agua, y esto va a permitir que nuestros municipios puedan avanzar. Que sí es posible, sí es posible. Yo creo que sí es posible, y ese es el desafío que tenemos hacia adelante. Sí se puede. Muchas gracias, Gustavo. Y voy a pasar entonces a la última pregunta de este tema con Licenia. Licenia, justamente en tu intervención anterior nos hablabas de la transparencia, un poco como de la rendición de cuentas. Y me gustaría, retomando esa idea también, pero uniéndolo de alguna manera con el hecho de una participación activa y de tener voz. Entonces, ¿cómo a través de esa participación activa y de esa voz que deberían tener las comunidades afrocolombianas, crees tú que se podría contribuir para el diseño de esas soluciones efectivas que permitan cerrar brechas sociales y de acceso? Como bien lo explicaba Abraham y Gustavo, está a cargo de los mandatarios locales, departamentales y nacionales la ejecución de las obras de infraestructura necesarias para nuestros territorios, y siempre y cuando no haya inversión en infraestructura que nos garanticen las posibilidades para salir de este atraso, podemos hacer milagros y no se van a ver. Pero las comunidades, como hablas en la pregunta, la participación activa en las comunidades, cómo se puede contribuir para esas brechas, para todos esos niveles altísimos de pobreza, indigencia, de inequidades que vemos en estos territorios, cómo pueden contribuir
Las comunidades, lo primero que yo diría, la mejor manera de contribuir, Merlin, es fortalecer las veedurías ciudadanas con enfoque étnico. Si bien es cierto, tenemos juntas de acción comunal, tenemos ediles, tenemos otros espacios de participación comunitaria, pero de las cosas más efectivas cuando vemos en los territorios, en las realidades, son las veedurías. Que tienen un alto riesgo porque el veedor se constituye en una persona que la misma ley le da las posibilidades de que la institucionalidad le muestre la ejecución de todo. Y por supuesto, como todos estamos con miedo en este país, pues es muy difícil que las veedurías pudiéramos tener muchas más y unas veedurías fuertes, pero ese es un primer punto que yo pienso que donde se fortalecieran y donde tuviésemos más garantías sería un escenario óptimo para que las comunidades puedan coadyuvar en el desarrollo de nuestros pueblos. Segundo, debemos propiciar. Hemos avanzado las mujeres, pero la participación de mujeres y jóvenes en todos los escenarios posibles, los consejos comunitarios, las organizaciones de base, las organizaciones afro de contexto nacional, pudieran contribuir de manera decidida. Los hombres siempre han estado, por eso yo focalizo la participación de la mujer, los jóvenes y en todos estos escenarios que acabo de mostrar. Y tercero, yo considero que se hace necesario que la comunidad mantenga esa relación permanente con los mandatarios de turno. Hay unos más lejanos que otros, pero no podemos cansarnos, las comunidades no nos podemos cansar de hacer el esfuerzo que sea necesario. Y todo mandatario, cuando conoce que hay una comunidad que está haciendo seguimiento a todo lo que se está haciendo, por supuesto, el mandatario cambia sus formas. Y esa es una de la tercera manera en que yo considero que las comunidades, en la participación activa de las comunidades afro, podemos contribuir en soluciones efectivas al desarrollo de nuestros pueblos. Muchas gracias, Licenia. Bueno, y ahora nos vamos a mover a nuestro siguiente tema. Y el siguiente tema va a ser sobre inversión, acciones afirmativas y representación. El presupuesto indicativo asignado a la población afrocolombiana asciende, como ya lo mencionaba Gustavo, a 29.2 billones de pesos, pero aún se evidencian vacíos en la formulación de proyectos de inversión con enfoque diferencial. Voy a comenzar entonces la primera pregunta para Gustavo. ¿Qué mecanismos se pueden implementar? Ya tú nos habías dado algunas claves, pero me gustaría que profundicemos sobre este tema. ¿Cuáles son esos mecanismos que se pueden implementar para asegurar que los recursos asignados a la población afrocolombiana tengan un impacto real y medible en la reducción de la pobreza? Yo digo que una de las propuestas es, como hay unos acuerdos que se hacen a través de la consulta previa, esos acuerdos deberían verse reflejados en los ministerios en proyectos de inversión. El presupuesto de los ministerios se elabora, se construye a partir de proyectos de inversión que vienen de gobiernos a gobierno, ¿no? Algunos hacen ajustes, pero generalmente los ministerios tienen ya definidos sus proyectos de inversión y en eso el país ha sido, uno podría decir, esquemático, ¿no? Y por eso está el Departamento Nacional de Planeación. Entonces, una de las propuestas es que los acuerdos concertados con la población negra afrocolombiana raizal y palenquera y sus indicadores, y esos acuerdos responden a diferentes sectores, deben de tener un proyecto de inversión claro, ¿no? Eso va a permitir hacerle seguimiento institucionalmente, pero hacerle seguimiento desde la sociedad, desde la sociedad civil. Ese es uno. Dos, es necesario que la institucionalidad, y yo lo mencioné, clarifiquen
lo que significa el enfoque diferencial afrocolombiano. Eso tiene que ser muy claro cómo ese enfoque va a estar reflejado en los diferentes proyectos de inversión y programas que tiene la institucionalidad, ¿no? Y tercero, que es algo muy importante, y es en todos los formatos de captura de información hay que incluir la variable étnica racial para identificar a la población afrocolombiana. El país ha venido avanzando en las últimas rondas censales, se ha incluido la variable, ha tenido algunas dificultades y deficiencias, pero el hecho de que en el sistema estadístico del país se haya incluido la variable ha permitido que nosotros podamos identificar dónde está la población afrocolombiana, cuáles son sus brechas. Y esa variable tiene que estar en, en los formatos de captura de información de la institucionalidad para poder reportar con claridad la atención a la población afrocolombiana. Entonces yo resumo en tres. Uno es proyectos de inversión que respondan a los acuerdos con el Espacio Nacional de Consulta Previa. Dos, la inclusión del enfoque diferencial afrocolombiano. Y tres, la inclusión de la variable étnica racial en todos los formatos de captura de información de la institucionalidad. Vale, muchas gracias, Gustavo. Y la siguiente pregunta entonces iría para Licenia. ¿Cuáles son esas alianzas claves que habría que hacer entre el sector público, privado, la sociedad civil, para que justamente se puedan usar los recursos, pero se puedan usar bien, tengan impacto, digamos, en la población afrocolombiana? Yo pienso que se hace necesario mantener las mejores relaciones entre lo público, lo privado y la sociedad civil. Y cuando hablamos de organizaciones de verdad que han venido mostrando trabajos, a mí me parece personalmente, las cámaras de comercio son organizaciones que realmente están trabajando de una buena manera, que hay unas élites como en Cali, Medellín, Bogotá, las cámaras de comercio que son unas élites de verdad de poder importante, pero en ciudades como Buenaventura, como en Quibdó, hemos visto buenas acciones desde las cámaras de comercio y en todo el país, a lo largo y ancho podemos hacer esa afirmación. Segundo, deberíamos trabajar también articuladamente con organizaciones de reconocida idoneidad. No podemos seguir con el discurso en Colombia de que aquí todos somos ladrones y que aquí todos somos unos corruptos. No, señor. Por supuesto, uno de los flagelos que tenemos en Colombia, después de tener una desigualdad impresionante, uno de los países más desiguales del mundo, y otras características particulares en Colombia, hay unas organizaciones de verdad en lo privado que han demostrado trabajos bien interesantes y que podemos confiar en ellos, y lo que tenemos es que identificarlos y trabajar con las mejores. Tercero, los comités de paro cívico inicialmente cuando se conformaron fueron unos espacios bien interesantes, específicamente en Tumaco, Buenaventura y Quibdó. Fueron buenos ejemplos. Que después se diluyeron las cosas y estas personas consideraron que eran quienes podían ejercer todas las acciones de un gobernante de turno y se perdió realmente la esencia de los mismos. Pero en la esencia fueron espacios donde se concertaron acciones muy puntuales para los diferentes municipios, y de verdad que los resultados serían mejores si los egos al interior de estas organizaciones se le bajara un poquito, pero eso es lo que tenemos, pero son espacios que yo considero que podemos tenerlos en cuenta. Y por último, yo considero que los consejos comunitarios, las organizaciones de base, las juntas de acción comunal, las juntas administradoras locales, las veedurías, deberían ser parte de todas estas alianzas necesarias para poder nosotros
que hubiese un impacto en el manejo básicamente de los recursos, porque finalmente quiero decir, los recursos los hemos tenido. Un gran ejemplo es en Buenaventura, hemos tenido toda la plata del mundo para nuestro acueducto, y ¿por qué no lo hemos tenido hasta hoy? Después de 50 años, todos sabemos la respuesta. Entonces los recursos a veces los tenemos, pero como nadie les hacía seguimiento, nadie articuladamente entre toda la sociedad nos poníamos de acuerdo, ahí está el resultado. Por lo tanto, se hace necesario fortalecer todas estas alianzas entre lo público-privado y entre la sociedad civil o entre el sector comunitario, como les gusta llamarlos a algunos. Muchas gracias, Licenia. Y pregunta para Abraham. Entonces, eh, la pregunta sería básicamente, ¿cómo pueden ciertas estrategias de acción afirmativa diseñarse para abordar las causas estructurales de la pobreza en la población afrocolombiana? Sí, les había mencionado algo muy importante y era una de las, uno de los países más desiguales del mundo. Y por eso mismo las acciones afirmativas, digamos, dirigidas a la población afro no deberían verse, digamos, como, perdón que lo diga de esa manera, pero no deberían verse como pañitos de agua tibia, ¿no? Por el contrario, deberían Ujú. ser herramientas y políticas más estructurales que ataquen, por supuesto, las causas profundas de la pobreza y desigualdad que enfrenta la población afro, no meramente sus síntomas. Y esto implica diseñar, digamos, una comprensión histórica de exclusiones que ha sufrido la población por siglos, ¿no? De marginalización, que se traducen en brechas que ya hemos mencionado, ¿no? A lo largo del webinar, ¿no? Educativas, laborales, territoriales y acceso, por supuesto, a los puntos de poder. Y Lex, por ejemplo, en nuestras investigaciones, digamos, hemos recogido diferentes recomendaciones que van en línea de esas acciones afirmativas y también de buscar, digamos, cambios profundos, ¿no? No solamente el garantizar, por supuesto, la importancia de los servicios básicos dignos, sino también combatir la invisibilidad estadística que ya había mencionado Gustavo anteriormente. Por supuesto, también asegurar la representatividad en cargos públicos. Eso es muy importante porque una de nuestras últimas investigaciones es que evidenciamos que solamente el 2,5% de la población en el sector ejecutivo es población afro, ¿no? Servidores públicos afrodescendientes, entre otros, ¿no? Tanto derechos territoriales. Y yo creo que ahí hay un punto importante y es, y perdón que lo diga de esta manera, pero lo primero que hay que hacer es un reconocimiento explícito del racismo estructural existente en Colombia para poder diseñar las medidas que les acabo de mencionar. El ejemplo de las acciones afirmativas en educación superior, en empleo, por supuesto en participación política, en establecer medidas y aspectos cuantitativos ambiciosos que reflejen y que contrarresten la subrepresentación de las personas afrodescendientes hoy en esos ámbitos, en cada uno de estos, ¿no? Su diseño debe ser integral, por supuesto, y de largo plazo. Esto también es importante, no, de manera que no solo faciliten el acceso mediante cupos, becas y demás, sino también que aseguren la permanencia y la sostenibilidad de la movilidad social de las personas afro en ese punto. Y yo creo que aquí hay un punto muy importante, digamos, es que deben concebirse como políticas estructurales de Estado, ¿no? Sustentadas en la justicia racial. Y eso es, sin duda, digamos, un eje central. En el aspecto, digamos, digamos, de pobreza, ¿no? Y de desigualdad, hay un eje estructural en la educación y es que, lastimosamente, la educación en Colombia es meramente y profundamente desigual. Eso basta con algunos, no sé si llamarlo de esa manera, pero algunos indicadores que lastimosamente no están desagregados por pertenencia étnico-racial, pero que nos dejan ver la desigualdad que hay en Colombia. Es que apenas en Colombia 4 de cada 10 bachilleres acceden a educación superior en el año inmediatamente siguiente a su graduación. Y esto, digamos, si lo desagregáramos por departamento, encontramos que Nariño solo cada 3 de 10, o Córdoba cada 3 también de 10, o Cauca también cada 3 de 10, ¿no? Entonces los otros 7. Y aquí hay un punto muy importante que hay que, digamos, tal vez trabajar y mencionarlo, y es que el aspecto de política, digamos, y acción afirmativa también debería ser buscar también ese acceso, ¿no? Ese acceso a oportunidades educativas, laborales, en especial de la juventud afro, que por supuesto tiende a tener mayores tasas de desempleo. Y esto requiere, pues, por un lado, pues, una mejora de la calidad y la cobertura educativa.
La inversión, por supuesto, hay un punto muy importante, es que la inversión en infraestructura, ¿no? En formación de docentes con enfoque técnico-racial, materiales pertinentes y culturalmente pertinentes, programas especiales de acceso a educación superior, que sean verdaderamente significativos. Y por último, yo creo que es fundamental que esas acciones afirmativas se adopten también con un enfoque étnico, racial y con un enfoque muy importante, digamos, de justicia racial, ¿no? Eh, y esto lo menciono por lo que había mencionado anteriormente, y es que las acciones afirmativas no deberían ser pañitos de agua tibia, no deberían solucionar y enfrentar esa doble discriminación, tanto de género, de pertenencia étnico-racial, que se traducen en peores indicadores de ingreso, en violencias de género y en otros, digamos, tipos de violencia que nos aquejan como población afro. Y por último, yo diría algo, digamos, que sin duda creo que también es necesario, y es que las medidas para garantizar la participación en esos espacios de decisión son importantes. Que ahí hay una representación significativa. Sin duda es, digamos, muy, muy importante para que también las dinámicas, particularidades y necesidades explícitas de la población afro también se recojan desde las esferas de poder en un Estado. Muchas gracias, Abraham, por tu intervención y por supuesto a todos los panelistas también por sus intervenciones. Yo quisiera básicamente leer muy rápidamente algunos de los comentarios que han dejado aquí porque siento que es una manera también de intervenir por parte de nuestros asistentes. Hay una recomendación, digamos, sobre la ley 2056-2020 sobre regalías. También hay básicamente comentarios alrededor de los temas de ejecución, del rol, por ejemplo, de las veedurías, de la necesidad de que haya más transparencia en los líderes y lideresas, pues muchas de las cosas que ustedes realmente han venido también insistiendo alrededor, por ejemplo, de la incorporación del enfoque étnico en los ministerios y en definitiva, pues digamos, muchos de los asuntos que ustedes han mencionado hasta ahora alrededor del asunto. Ya ustedes han hecho también algunas recomendaciones acerca de cómo podríamos avanzar y yo quiero aquí cerrar un poco esta conversación muy brevemente. Cada uno de ustedes me gustaría que dejara un mensaje, digamos, de cara a lo que ha pasado con el Plan Nacional de Desarrollo, la expectativa que habría, digamos, con el cierre de este cuatrienio, pero más allá de eso también como una invitación a todos los que de alguna manera pues tenemos un rol, digamos, en esta construcción de sociedad para que podamos avanzar eh, en una línea pues de mayor justicia social y demás. Entonces, quisiera dar la palabra a cada uno de ustedes para que brevemente pues dejemos un mensaje. Comenzaría yo nuevamente con Licenia. Adelante, por favor. Si no le hacemos seguimiento a nuestros asuntos, nadie lo va a hacer por nosotros. Por lo tanto, yo considero que debemos consolidar este movimiento social afrocolombiano, social y político. Y cuando hablo de consolidar, es que tengamos la posibilidad de articularnos todos y todas para que haya un equipo en el contexto nacional que pudiéramos algún día decir: estamos trabajando entre los funcionarios del alto nivel, entre las consultivas, entre el Espacio Nacional de Consulta Previa, entre todos los alcaldes y alcaldesas afrodescendientes, que pudiéramos, los políticos, los congresistas, que pudiéramos tener la posibilidad articuladamente desde el movimiento social y político afrocolombiano, tener la posibilidad de hacerle seguimiento a nuestros asuntos, y no solamente al Plan Nacional de Desarrollo, sino también en todos los espacios donde nosotros tengamos presencia y donde se haga necesario que estemos, que se pudiera hacer.
Parece complicado, parece imposible, pero no lo es. Simplemente se requiere de liderazgos para avanzar en esta propuesta, liderazgos fuertes, y que le dediquemos tiempo a esto, porque de todas maneras es desgastante, pero de una u otra manera la propuesta está ahí para que nos sigamos consolidando. En unos pocos semanas vamos a tener un Congreso Nacional del Pueblo Afro aquí en la ciudad de Cali. Vamos a ver qué resultado sale de ese esfuerzo también de articulación. Y yo pienso que si seguimos, digamos, cada uno por su lado, los resultados van a ser como los que hoy tenemos. Muchas gracias, Licenia. Y adelante, Abraham, por favor. Bueno, no, yo terminaría precisamente con eso, que esperamos que los indicadores concertados tengan una mayor ejecución, tengan un mayor cumplimiento, no solamente para digamos, abordar digamos, los puntos clave de la población negra, afrocolombiana, racial y palenquera, sino también de alguna manera de contribuir con el goce efectivo de derechos, que muchos de estos están plasmados en diferentes indicadores, indicadores ya concertados. Y yo creo que ahí es urgente seguramente buscar mecanismos que aseguren que, por supuesto, no solamente la gestión de la institucionalidad, sino también de la participación de personas y comunidades afro se escuchen y se planteen en las políticas, sino que se permanezcan, digamos, incidiendo durante toda la ejecución y la evaluación de las políticas que hoy tenemos en el país, y que ojalá también en los próximos gobiernos podamos llegar a indicadores con más aspectos de resultado. Muchas gracias, Abraham y Gustavo. Gracias, profesora Merly. Yo empiezo diciendo que la pobreza multidimensional en nuestro país ha disminuido. Sin embargo, en la población afrocolombiana es alrededor del 43.2%. Estamos 10 puntos por encima del promedio nacional. Los indicadores son muy importantes, hacerle seguimiento, ¿no? Porque eso va a permitir evidenciar las condiciones de nuestras comunidades, ¿no? Y Abraham lo decía, hay que reconocerlo, hay un racismo institucional que hace que esos indicadores, pues, en vez de ir disminuyendo, se mantengan o se vayan profundizando. Entonces, y aquí es un llamado, yo lo llamaría como a una articulación entre lo institucional, lo social, el sector privado y la academia, ¿no? Las acciones afirmativas, las políticas públicas enfocadas a población negra afrocolombiana raizal palenquera y lo que queda en los planes de desarrollo, no basta con lograrlas, ¿sí? Tiene que haber una continuidad de estos actores todo el tiempo para lograr que al final eso que está en documentos permita materializar derechos y mejorar las condiciones de vida de las comunidades. No es solamente la responsabilidad del Estado a nivel nacional, sino también a nivel departamental, a nivel municipal, pero también hay responsabilidad del sector empresarial. Entonces, ¿cómo articulamos con el sector empresarial que están en nuestros territorios? La academia. La academia juega un papel fundamental en hacer seguimiento, en hacer evaluaciones y recoger evidencia para colocarle al sector público y al privado de cómo podemos mejorar las condiciones de vida de estas comunidades. Entonces, mi llamado es ese, hacer una articulación en esa cuádruple hélice de sector privado, sector público, sociedad civil y academia. Y yo soy muy positivo, ¿no? Si uno mira 20 o 30 años atrás, los temas nuestros no estaban en la mesa de discusión. Uno podría decir que ahora están en el centro, que tienen desafíos, sí, pero están en el centro, y como sociedad civil debemos de aprovechar para realmente mejorar las condiciones de vida de casi 10 millones de habitantes afrodescendientes, afrocolombianos, raizales y palenqueros que están en nuestros territorios,
y que sus condiciones de vida son muy precarias. Hay que decirlo, cuando uno recorre el territorio son muy precarias, que no se justifica en este siglo. Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. Bueno, por razones de logística vamos a tener que terminar este webinar en este momento. Les invitamos nuevamente a continuar con esta conversación. Con Gustavo estamos preparando un informe que lo queremos hacer público. Él como consejero nacional de planeación para el sector afro, queremos contarles como los hallazgos del seguimiento del año pasado con un poquito más de detalle. Esta webinar y este panel del día de hoy es como el comienzo de una gran conversación que queremos sostener nosotros. Creo que la invitación que nos hace Licenia, por supuesto, Abraham y Gustavo, alrededor de continuar conversando, seguir fortaleciendo, por supuesto, los lazos, seguir haciendo esfuerzos conjuntos para avanzar, digamos, en el camino que tiene que ser. A veces no es fácil, a veces no es como tan llevadero o tan, no sé, amigable hacer este tipo de cosas, pero creo que efectivamente si vamos sumando esfuerzos para avanzar en este camino, lo vamos a lograr. Muchas gracias de nuevo, Gustavo, Licenia y Abraham, por aceptar esta invitación. A todos los invitados que asistieron el día de hoy, por supuesto, súper bienvenidos. Atendemos tu recomendación. Con todo gusto haremos una mayor socialización y una mayor difusión de este espacio que con toda seguridad es de interés de todos nosotros. Muchas gracias, que tengan una buena noche y que lo pasen muy bien. Gracias por la Muchas invitación. Que estén gracias muy por la bien. Feliz invitación. resto de noche. Hasta luego, Chao, Gustavo. saludos a Saludos, todos. Licenia. Gracias. Todos.